El himno nacional mexicano es uno de los 3 símbolos patrios establecidos por la ley en dicho país, que son el himno, el escudo y la bandera. La letra del himno alude a victorias mexicanas en batallas. Trata sobre la defensa de la patria, las virtudes del pueblo que la ejerce y el sacrificio que conlleva. Sus estrofas y estribillo fueron compuestas por el poeta potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que su música fue compuesta por el español Jaime Nuno un año más tarde. En su versión original el himno está compuesto por 10 estrofas. Pasó por varias modificaciones, quedando reducido a solo 4 estrofas. Y el estribillo a partir de 1943, el año que se oficializó. Quiero ver a esos cantantes brillando y dándolo todo por cantar el himno de su país. Vamos allá. Y vamos a ver qué tal entonaba Manuel Mijares. Es una responsabilidad muy grande, chicos, esto es. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el brillo, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino. Es muy difícil el himno mexicano, chicos, tiene muchísimos cambios de tonalidades, ¿eh? En el cielo tu eterno destino, con el dedo de Dios escribió, mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra. ¡Wow! Es tremendamente difícil, tiene tantísimos cambios. El acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Uy. A ver, lo veía tensionado, no sé si les pasa a ustedes. Ha hecho una presentación absolutamente digna, creo que lo ha hecho muy bien, ahora seguiré escuchando a otros intérpretes. El himno nacional mexicano interpretado por Yuri. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva. Esta parte me encanta. Ay, esta parte me encanta. De la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Lo ha pillado súper agudo? ¡Ay, Dios mío! Esto es un 2-5 en pleno belting. Es una bestialidad, ¿eh? Lo que está haciendo. Es maravilloso, es maravilloso. Profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla
sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Madre mía. Ay, madre mía. ¿Qué voz tiene esta mujer? Si es que hasta el himno canta perfecto, chiquillo. Porque... es una barbaridad. Lo siento, chicos, yo tengo debilidad por la voz de Yuri. Al grito de guerra, el acero, La gente. está y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signio patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino. ¿Le está pasando algo? ¿Le ha pasado algo en el sonido, Ángela? Porque está yendo demasiado lento, inclusive se queda como en el tiempo, ¿no? Es como que tuviera o algún rebote o algún retorno que no le permitiera escucharse bien y cantar. Que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Está yendo muy afinada, pero es cierto que hay un tema del tempo, que está yendo muy lento. Y en su patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio. ¿Ves? Está continuamente con la mano aquí. Está escuchando por algún retorno algo que la tiene completamente distraída en el tiempo porque ni siquiera conserva, digamos, un tiempo regular, ¿no? O sea, lo hace lento, pero no es regular. O sea, por momentos va más lento y luego un poco más rápido y luego vuelve más lento. Eso es porque hay un problema de retorno total. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Bueno, ya me contarán ustedes qué pasó, pero estoy completamente segura había algún problema de audio. ¡Ah! Encontré al gran Vicente Fernández cantando el himno nacional en Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. ¡Míralo! ¡Qué pena! Mexicanos al grito de guerra, el acero está y retiene sus centros la tierra Aquí tenemos el caso contrario, va demasiado rápido. al sonoro rugir del cañón y retiene en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signo patria, tu sienes querida, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino con el de... Se han dado cuenta, ¿no? Cómo hace la destino. Es una nota muy aguda para él. Por lo tanto, ¿qué hace? Lo hace interno. Destino. ¡Qué barbaridad! cielo de Dios escribió, mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, en su patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero está y el bridón, y retiene en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Ay, Dios
Dios mío, qué subidón me da cuando escucho a la gente. Encontré el himno nacional mexicano cantado por Belinda en el 2012. Me muero por escuchar esto. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Con la dulzura que la caracteriza y lo canta, es como que no encaja, ¿no? Como que el himno no encaja con ella, ¿no? Lo canta con esa vocecita que tiene así con mucho twang y muy aniñada. Es como si fuera una versión pop del himno nacional mexicano. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Te dio. Ahí ya se equivocó. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Supongo que era tremendamente jovencita, ¿no? Era tremendamente jovencita ella aquí. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! Lo hizo completamente a su propio estilo, eso innegable. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a Ana Bárbara, que dicen que se equivoca cantando el himno nacional mexicano. A ver, vamos a escucharla, a ver qué tal. Mexicanos al grito de guerra, del acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus senes de oliva, de la paz del arcángel divino, si en el cielo eterno destino. ¿Será esto que dijo eterno? ¿Será esto? Mexicanos al grito de guerra, del acero aprestad y el bridón. Está tremendamente nerviosa. Eso sí se las puedo decir, porque tiene que tragar. Se le seca la garganta, se le seca la boca y tiene que tragar. Tiene que ser tremendamente una presión tremenda, porque además no está preparado acústicamente para que tú te escuches bien. Hay mucho rebote, hay muchas voces, hay mucha gente gritando. Y si no tienen un buen sonido, tienen muchísimo retorno y eso molesta cantidad para cantar. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Wow! La piel la tengo china, hermosa interpretación de Ana. Y yo, pero la tengo china, pero por la gente. ¡Ay! Encontré a Carlos Rivera también. Carlos Rivera es un dulce de leche. A ver qué tal canta el himno Carlos Rivera. A ver. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra. ¿Se dan cuenta? El momento le está temblando la mano. A pesar de que este chico está harto de subirse a escenarios, este es un momento muy especial y de mucha tensión. Al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Sino patria tus sienes de oliva, en la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. ¿Ves? Lo está haciendo, si bien tiene tendencia a hacerlo muy melódico,
pero lo está haciendo más grande. Cuando tiene que sostener notas y vibrarlas, las está sosteniendo y está respetando. Mexicanos al grito de guerra, el acero está y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¿Qué representantes más dignos tienen ustedes de talento y de voces maravillosas? Pero de todos los participantes que escuché en el día de hoy, me voy a decantar por Yuri. Un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!